tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos. Ustedes saben que los días miércoles nosotros hacemos presentación de libros y claro, logramos contactar con autores, con investigadores que nos dan este trabajo, este producto que nos entregan, material que nos va a servir infinitamente, ya sea como para investigaciones, ya sea para poder ir como textos de referencia, en fin, y una problemática que es cotidiana en nuestro país, desgraciadamente, es la trata y tráfico de personas. Dos autores el día de hoy, no llegó todavía Elizabeth, pero acá lo tengo, a Jimmy Leaño Espejo, han trabajado este texto cuyo título es Un camino sin retorno. Bienvenido Jimmy, gracias por estar en el programa. Gracias, mucho gusto, gracias por la invitación, estamos aquí para responder a las cuestionantes, dudas y también a que puedan seguir con la lectura de la investigación, ¿no? Contame, Jimmy, ¿cuál es tu actividad? ¿Cuál es tu profesión? ¿Por qué decides trabajar sobre esto? ¿Desde la mirada de qué ciencia? Mi persona es trabajador social. He abordado varios campos en el ámbito particular de mi profesión y esta es una experiencia en investigación social dentro del ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Hemos hecho un trabajo conjunto con un equipo multidisciplinario donde estaba precisamente Elizabeth Andia, que es socióloga, una informática, becarias tesistas y mi persona. ¿Ya? Y bueno, se ha abordado desde las ciencias sociales y sobre todo desde el manejo teórico que la academia nos, objetiva, ¿no? Ya, pero a ver, no me queda claro. ¿Tú has trabajado el concepto de trata y tráfico y lo has profundizado desde la teoría o has hecho una investigación de nuestra realidad social y cuánta incidencia hay de este fenómeno en nuestro país? Nosotros teníamos el objetivo de trabajar en la ciudad de La Paz, Ajá. hacer un estudio sobre la trata y tráfico en niñas, niños, adolescentes y mujeres, y desde el género conceptualmente, la identidad cultural, algunas variables también complementarias como la migración, el poder, la violencia, etcétera. Y hemos hecho un estudio, ¿no?, en la ciudad de La Paz, sus conexiones con la ciudad del Alto, con el norte del departamento, como eje troncal con Oruro. Y bueno, hemos tratado de, sobre todo, rescatar casos, ¿no?, que presentan a través de los matutinos. Hemos hecho un estudio hemerográfico, hemos trabajado también con datos de la policía boliviana, nos han facilitado datos así de forma, digamos, formal, y también hemos entrevistado a víctimas, también a su entorno, etc. ¿Cuál era tu objetivo de investigación? El objetivo era hacer un análisis y una síntesis sobre los casos de trata y tráfico en la ciudad de La Paz, desde el género e identidad cultural, ¿no? Y bueno, hemos logrado nosotros cumplir con ese objetivo. Hemos hecho un estudio hemerográfico, como te menciono, hemos analizado la normativa nacional y también la normativa internacional, hemos trabajado haciendo observación, no participante, en el término de que hemos podido hacer una ruta crítica también. Y después hemos trabajado con las víctimas, ya sean de trata con fines de explotación sexual y con fines de explotación laboral, también con su entorno. Y hemos hecho todo un análisis desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. Y además hemos llegado a cierto tipo de conclusiones, propuestas. Hay una propuesta ya, aparte de varias que se hacen a las diferentes instituciones que trabajan en el ámbito de la trata y tráfico, ¿no? Qué interesante. Entonces esto no es solamente un trabajo teórico, conceptual, como me decías al principio, esto es una investigación profunda. Bienvenida Elizabeth Andia, ella es socióloga, gracias por estar en el programa, llegar, pues yo sé lo difícil que es llegar aquí al estadio, pero gracias por estar, bienvenida. Muchas gracias, Vero, es un placer estar aquí en tu programa. Bueno, estoy impresionada con el trabajo que se ha hecho, porque además es un trabajo profundísimo, nos entregas acá estadísticas, has hecho un seguimiento, me entiendo que ha habido casuística inclusive. Cuéntame, ¿cuál es tu percepción final luego de haber hecho el trabajo?
Otra vez agradecerte por estar en el programa. Realmente, como decías, ha sido un trabajo muy minucioso. Ya veo. Y mi percepción particular es de que muchas veces no le damos importancia a un tema tan álgido que está ocurriendo aquí en nuestro país. Sé que hay otros temas importantes también, como ser políticos y lo que sea, pero esta es una realidad que se vive en todo el país y bueno, aquí en la ciudad de La Paz, digamos específicamente, que es lo que nosotros hemos tomado, ¿no? Y no se le da la importancia real, a pesar de que hay la red de organizaciones sobre trata y tráfico. Me parece que la mayoría hace prevención, que está bien, no digo que no, pero no es suficiente. No es suficiente. No, porque ya cuando las víctimas, por ejemplo, ya están dentro del problema en sí, la mayoría, por ejemplo, digamos, salen de esa situación escapándose. Sí. O sea, no hay, digamos, No es que un las han trabajo rescatado, coordinado. No, es no que han hay. escapado, ¿no es cierto? Exacto. Eso es. Bueno, han hecho ustedes un seguimiento y además han identificado zonas, por lo que veo acá, Jimmy. ¿Qué zonas han identificado? ¿Qué sucede en estas zonas? ¿De cuáles estamos hablando? Más allá de identificar, lo que hemos hecho es un trabajo de, como tú dices, seguimiento y observación. Hemos sectorizado la ciudad de La Paz en norte, sur, este, oeste. Ya sí, acá lo veo. ¿No? Aparte sectorizar... ¿Para qué? Para sobre todo ver los lugares de alta vulnerabilidad en la ciudad de La Paz. ¿Y cuáles habían sido? Absolutamente todos. No me digas. Todos. O sea, no hay que... No, en la zona sur no existe, no. No. Cualquier lugar, el menos esperado, es un lugar vulnerable. Por decirte algo muy particular, o sea, puede estar al lado de cualquier institución pública, un lugar donde... Al lado de la policía y puede suceder. Por ejemplo, lo más claro es en la zona de San Francisco, ¿no? Al lado de la iglesia. Tú tienes la iglesia de San Francisco, tienes el mercado, tienes a 2 cuadras el Colegio Inglés Católico, tienes varios institutos y detrás del mercado está el famoso edificio Señor de Mayo, donde van. Claro, la prostitución está permitida a partir de los 18, pero también se han encontrado casos ahí donde hay menores de edad, donde las explotan, ¿no? Las explotan. Claro, entonces está la vista y paciencia, funciona todo el día, se han clausurado miles de veces, pero si te das cuenta, es decir, iglesia, mercado... Claro, no hay ningún respeto en absoluto. Ahora, mi pregunta, ustedes han hecho trata y tráfico, ¿no es cierto? Y al principio haces una clara diferenciación entre lo que es solo trata o lo que es tráfico, que es lo que la gente a veces confunde y cree que es lo mismo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un lugar como este, que yo lo conozco porque ellas han estado acá, ellas son prostitutas que se automanejan, digamos, Sí. ¿no es cierto? No, a diferencia de otras que tienen un hombre que las está explotando o una mujer, ya. Pero ahí dentro, ¿hay trata también? Sí, justamente hemos tenido la oportunidad de hacer, como ellos llaman, una batida con la policía. Ya. Hemos entrado a algunos lugares y donde realmente habían menores, digamos, cautivas y otras entrando. Cautivas. Exacto, y otras entrando y la policía dijo, esto es trata, porque claro, eran muchachas de 15, 14 Que no, años. claro, que así. son menores de edad, no tienen ningún tipo de... Sí. ¿Ya? Entonces las llevaron a la policía. Lo malo es que a las pobres niñas nomás las llevaron y después parece que negociaron con la proxeneta, o sea, una cosa así, ¿no? Yo sigo pensando que a las niñas se las violenta, ¿ya? Porque por más de que, en vez de detenerla a ella, tal vez tendrían que detenerla a la Por proxeneta, supuesto, que ¿no? tiene que ser Pero la no. niña, ella es la víctima. Exacto, y a ella la llevaron realmente, ¿no? Y hay, bueno, lenocinios, por ejemplo, donde hay lugares que tienen así clandestinos, puertas cerradas, ¿no? Puertas cerradas y ahí Cortinitas parece, por ahí por la exacto, hierba, ¿no? que las tienen en cautiverio, digamos, ¿no? Algo que yo quería comentar y aumentar a lo que decía Jimmy es de que este libro está causando tal impacto que el otro día me escribían y me decían, por si acaso, esta tarjetita me han dado en la calle, así, Sí. ¿no? Entonces ya vamos así reuniendo otros lugares, ¿no? Por ejemplo, aquí en La Bueno había habido otro, entonces yo sigo anotando, entonces no acaba la investigación. No, y te cuento que desafortunadamente, producto de la importante presencia de sectores públicos en el centro de la ciudad, inclusive en edificios que son de
supuestas oficinas, Sí. existen ambientes Por ahí supuesto, donde sí. se está ejerciendo. Pero aquí tenemos que generar una clara diferenciación. No estamos hablando de prostitución, No. es cierto? No. O de trabajadoras sexuales. No, no. estamos hablando de trata y tráfico. Exacto. Ahí diferenciamos trata y tráfico comercial sexual, que es de lo que estamos hablando, de menores de edad, donde se las tiene cautivas y prácticamente no les pagan nada. Correcto. ¿Ya? Y que en el día pueden trabajar, por ejemplo, de meseras, y en la noche son, digamos, damas de compañía, entre comillas, ¿no? Ya. Y también pero son estamos... explotadas, ellas no perciben un sueldo, No porque también perciben hay un las sueldo. niñas que hacen pieza, Sí. ¿no es cierto? Y estudio, estoy en el colegio, todo, pero en la tardecita para hacerme unos piezos hago pieza. No, aquí la mayor parte dice, ¿no?, que les van a pagar, se los ahorran supuestamente, y que les van a dar al final cuando no sé qué, y así pueden estar años y nunca les pagan. Pero ¿y estas niñas viven ahí? ¿Están? Viven ahí, o sea, por la comida y por dormir, digamos, nada más, O están sea, en ese lugar. ¿Estamos hablando de niñas de la calle o niñas que luego han encontrado un espacio donde vivir, pero que antes eran de la calle? Bueno, hemos encontrado este tipo de casos también, ¿no? Pero el tema es, a ver, nosotros sostenemos que la prostitución, más allá de que se defina como un trabajo, y nos sustentamos teóricamente, es la mayor vulneración sobre el cuerpo de un ser humano. Es decir, ni siquiera se debería considerar un trabajo porque vulnera tu cuerpo. Claro, Nadie pero ahí puede- hay una libertad, ¿no es cierto? Y Exacto. que la persona puede decidir sobre ella siempre y cuando no sea menor de edad. Sí. Y ahí es donde ustedes están incidiendo. El tema es que desde el marco de la legislación sí, pero ya analizando profundamente, nadie puede vulnerar tu cuerpo a cambio de dinero. Eso ya es una vulneración absoluta a todos tus derechos, independientemente de que si tú quieres, ¿no? Claro. Porque no existe en definitiva la decisión propia sobre tu cuerpo. Entonces nosotros cuestionamos también a la normativa en respecto a eso. Qué interesante. Bueno, acá ya empiezo a ver datos estadísticos y me aterroriza. Por ejemplo, veo acá un material, una torta que hace referencia a guarda y adopción. ¿De qué se trata esto? Que tiene un 74% de sexual. Ujú. Sí, bueno, o sea, nosotros la metodología que hemos usado ha sido comparar datos hemerográficos con los datos de la policía. Ya. Entonces muchos no coinciden directamente, ¿sí? Muchos no coinciden y la mayoría, por ejemplo, están sin datos, por ejemplo. ¿Ya? O sea que no se tiene el dato respecto a qué es lo que, digamos, en qué situación están las víctimas, por ejemplo. Tú me dices que lo que sale en los periódicos de lo que investiga la policía son diametralmente opuestos. No diametralmente, coinciden en algunas cosas, pero en otras no, ¿ya? Y ¿Dónde además está? son muy pocas las que se denuncian, ¿ya? O sea, realmente los medios de comunicación hacen más trabajo que la Denunciamos policía. más que la propia Sí. policía. Sí, exacto, ¿no? La policía además que nos ha costado muelas sacar realmente los informes escritos, ellos no tienen nada sistematizado, tienen así casitos así con algunas descripciones, que es muy ínfima la verdad. O sea que realmente no hay un trabajo profesional que se esté haciendo sobre esto, porque acaban de entregar recientemente la norma, ¿no es cierto? Sí. Y la posibilidad de que uno piensa que ya ahora sí las cosas van a ir mejor, pero no, estamos trabajando todavía en las instituciones de manera básica. Sí, nosotros tenemos una recomendación a ley y una sugerencia, ¿no? Ajá, Que ajá. deberían de formarse cuadros profesionales altamente calificados sobre este ámbito, en el ámbito interventivo, investigativo sobre todo, en varias disciplinas y profesiones, y que, bueno, trabajen de manera multidisciplinaria, pero que estén certificados, como dice la propuesta. Es decir, generalmente en el ámbito de la policía boliviana, conocemos que tienen algún tipo de preparación, pero no creemos que es suficiente. Eso significa certificar a la policía boliviana, certificar a los profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, médicos, etcétera, incluso también al órgano judicial, para que puedan, ¿no?, ellos tener bajo la normativa que se trabaja mayor amplitud sobre esto, ¿no? Porque generalmente lo que vemos es que no existe tampoco en la atención sobre intervención de estos casos un trato medianamente humano, ¿no? Es muy parco, diríamos, en la cuestión de la intervención, ¿no? Además de esta precariedad en la investigación,
¿Qué más te ha impactado, Elizabeth? Bueno, algo que también quería decir es de que aparte del trabajo comercial sexual, hemos tomado también la trata laboral. ¿Ya? Que en realidad se refiere a una explotación, digamos, no necesariamente sexual, sino que pasa incluso desapercibido para todos nosotros, ¿no? Por ejemplo, hemos encontrado casos, bueno, ahora ya no se da tanto, ¿no? Porque claro, digamos, como antes, sí, ya sé de a qué te refieres, a la empleada que se traía, la que se denominaba sirvienta, como... y se la llevaba a no los tanto, por hogares. ejemplo, los minibuseros, los niños minibuseros, por ejemplo, ¿ya? Que antes sabían y que estaban ahí, digamos, por un plato de comida e incluso dormían en el mismo minibús. Oh, por Dios. Eso hemos ¿Ha encontrado. cambiado eso? Bueno, hemos visto que ahora los minibuseros ya no usan mucho a los niños, ¿no es sí, cierto? sí, sí. Pero a veces está ahí la esposa y demás, algún joven, digamos, pero antes había niños, si bien recuerdas, abrían la puerta, entonces... Claro que sí, ellos, voceaban por ejemplo, hasta quedar con la voz destrozada. Exacto, los exacto. niños. ¿Y ahora dónde estarán esas criaturas? No, o sea, ya no los emplean ni nada, bueno, no es que no los emplean, no los tratan porque no directamente... Además ha habido una norma ha habido una norma prohibido que haya ese trabajo infantil, ¿no? Exacto, pero a lo que nos estamos refiriendo, por ejemplo, sí hay en estas, tanto que han abierto estas pollerías, que hacen pollos broster y demás, que hay muchachitas que atienden, ahí, por ejemplo, hemos encontrado niñas que son tratadas, que han venido, digamos, las han traído, ahí también cruzamos con el tema del compadrazgo, por de la ejemplo. provincia, las han traído de la comunidad y las tienen acá de empleadas. Las tienen acá de empleadas, no Sin les sueldo. pagan sin sueldo, ¿no? Y además, o sea, es, digamos, la madrina la que la ha traído, ella la maltrata, que viene a ser la señora, vendría a ser sirvienta, en otras palabras, pero absolutamente sin sueldo, y cuando sale, por ejemplo, sale como si nada, totalmente mimetizada, y le dice, me vas a decir tía, y hasta le lleva a la misa, así, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de casos hemos encontrado, ¿no? Y otros casos de que atienden y son, por ejemplo, cocineras en el día y en la noche atienden a clientes, o sea, doble explotación. Por Dios. Sí, y bueno, la edad más vulnerable es entre los 12 y los 18 años, ¿no? Cuando ya pueden trabajar. Sí, ya son, sí, claro. sí. Pero esas niñas están a un paso de ser luego también violentadas sexualmente, ¿no? Claro, ¿Cierto? y bueno, el otro tema también es de que estas niñas cuando ya pasan los 18, 20, más o menos, ya los proxenetas consideran que ya están usadas, diríamos así, ¿no? Entonces, o se escapan o directamente entran al negocio y ellas también se convierten en tratantes. Sí. ¿No ve? Sí, sí. Entonces Eso es increíble, ¿no es cierto? Claro, hemos encontrado a muchachas de 20 años que son las que reclutan a las personas que van a ser tratadas. A las niñas también. Y si ya pasan de 25 y demás, es lo que en algún momento hemos comentado con Jimmy, son reciclables porque pueden también ser tratadas para la cuestión de los órganos. Claro, ya han entrado en ese círculo. Sí. Tú hablabas al principio particularmente del género. Las mujeres somos el sector vulnerable, ¿no es cierto? ¿O han visto también ustedes, han identificado aquí casos de niños? Que aquí... Sí, bueno, no hablamos con género sinónimo mujer, sino el concepto que tiene la sociedad sobre un grupo determinado de seres humanos y los cuales son altamente vulnerables por las cuestiones del machismo, el patriarcado, ¿no? Y obviamente la mujer históricamente sí es así, ¿no? La más vilipendiada, digamos, en esos términos. Las mujeres son las que sufren las consecuencias de este delito, ¿no? En mayor porcentaje, es decir, también existen hombres que han sido víctimas, niños también que han sido víctimas, hombres claro que lastimosamente han sido víctimas de trata sexual, ¿no? O sea, y bueno, estamos hablando de que ningún tipo de persona de una determinada edad exclusivamente va a estar no vulnerable sobre esto, pero nosotros vemos con mucha atención, hemos visto con mucha atención, como decía Elizabeth, que las mujeres en la gran mayoría sufren este flagelo, ¿no? Trabajan entonces ustedes, como dice aquí, desde la perspectiva del género y la identidad cultural, ¿cómo Sí. la operacionalizas? ¿Cómo la Bueno, conceptualizas? hemos conceptualizado esta cuestión de la identidad cultural porque nos parece importante, uno por este tema que te comentaba del padrinazgo, del compadrazgo, que muchas veces de la provincia confían en las personas, ¿no? Y resulta que son tratantes, ¿no?
Claro. Y por otro lado también tú sabes que se ha puesto de moda la cuestión del turismo sexual, hasta ofrecen paquetes y todo eso. Eso te iba a preguntar. Sí. ¿Qué has identificado, qué has encontrado en tu investigación? Hay estos, incluso digamos, hay clasificación VIP, digamos, ¿no? Otras no tanto y demás, que los extranjeros pueden pedir, digamos, el tipo de persona que a ellos les guste. Entonces, algunas veces ellos prefieren, digamos, muchachas orientales, digamos, y han venido por aquí, por La Paz, entonces traen a las muchachas desde Alto Beni, desde Beni y demás, y entonces las traen aquí. Otros, o sea, más bien quieren una belleza exótica, entonces ahí vienen, digamos, del altiplano, aymara, claro. Una niña aymara y todo eso, ¿no? Y no es lo mismo porque obviamente aparte de ese tránsito ya está sufriendo una transculturalidad, diríamos, ¿no? Aparte de eso está siendo explotada por un extranjero y está en un lugar que no es, digamos, su lugar de origen, ¿no? Entonces todo ese proceso sufre la niña y bueno, ni qué decir cuando salen a países extraños, ¿no? A países, No, porque por incluso van a supuesto. dar hasta Bangladesh, ahí según la información de la Interpol, tenemos que van hasta Bangladesh, van hasta Europa, van hasta el Canadá. Lo que pasa es que los Entonces, rasgos son pues totalmente particulares de nuestras niñas aymaras, exacto, ¿no? esa es una violencia increíble hacia las muchachas y muchas veces también hemos encontrado que les obligan, por ejemplo, a teñirse el cabello, a vestirse de otra manera, entonces es una violencia sobre su identidad cultural. Es realmente impresionante. Dentro de las conclusiones, ¿a cuáles habrían arribado ustedes? Bueno, en primer lugar, que como lo que mencionabas en la pregunta anterior, el sexo más vulnerable son las mujeres mayoritariamente. Como decía Eli, la edad de mayor vulnerabilidad está entre los 2 y 18 años, sin descartar desde los 0 hasta cualquier edad, pero Sí, claro. la mayor concentración está en ese rango. También hemos podido detectar que a pesar de tener una normativa pionera, digamos, ¿no? en la región, todavía no está siendo agilizada o es que no está siendo operacionalizada con las herramientas que debería de contar esta normativa. A pesar de los esfuerzos, no es que nos reconozcamos el esfuerzo de la Policía Boliviana, es una institución que trabaja. Todavía, sí. Entonces, eso es lo que estamos reclamando. Y otras instituciones como los gobiernos municipales, la gobernación, Claro. o sea, Instancias que- todas las instancias, correctamente. Y también el órgano judicial, ¿no? Que debería de tener unos cuadros especializados. Y el tema también de las recomendaciones que nosotros hemos podido, digamos, abordar, Sugerir, ¿no? sí, sugerir. ¿Cuáles son esas recomendaciones, Elizabeth? Bueno, una de las cosas que hemos visto es de que digamos, el trabajo de las instituciones, sin desmerecer de las instituciones no estatales, es valioso, pero sigue quedándose en lo burocrático, digamos, ¿no? Es la prevención con el folletito y no sé qué cosa, ¿no? Después, sé que va a sonar fuerte esto que voy a decir, pero la verdad es que hay temas que se ponen de moda, entonces realmente hay gente que se pone a trabajar en ese tema, pero no llega pues a las víctimas, no llega realmente a la calle, a la base, a los lugares, ¿no? No hay una coordinación con las instituciones estatales, por ejemplo. Entonces cada uno hace su trabajo por su lado. La policía evidentemente hace, pero muy, digamos, precariamente, y es la única que va y se mete, digamos, en el tema, ¿no es cierto? Ya. Pero también hay muchas veces la policía misma está implicada. No me digas. Claro, entonces, o sea, lo que nosotros también proponemos es eso, ¿no? De que si no hay una coordinación y si no hay ese bajar el ego de decir yo estoy trabajando en la trata y tráfico, realmente no se va a hacer un trabajo efectivo, ¿no? Definitivamente. ¿Dónde encontramos el libro, por favor? Este libro ha sido auspiciado por la Universidad Mayor de San Andrés, bueno, el proyecto en sí. El proyecto, ese es uno de los productos del proyecto. Está bajo la tuición de la Facultad de Ciencias Sociales del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Antropológicas, que se encuentra en el 6º piso del monobloc central. Ahí pueden recabar el documento de manera gratuita a solicitud de cualquier interesado para que pueda ampliar sus conocimientos en el área, ¿no? ¿Cuánto cuesta el libro? Es gratuito. Es gratuito. Está entonces. distribuyéndose gratuitamente. ¿Y hay alguna página de donde se lo pueda bajar?
Precisamente estamos en ese proceso, lo que queremos es que se agote, sabemos que En físico. se está en Físico primero, ¿no? Sí, se agote y nosotros vamos a colgar el enlace respectivo, ¿no? Me parece fascinante, de verdad, me parece muy interesante. Ya cerrando, Eli, en todo caso, mi pregunta, ¿quiénes deberían leer este libro? ¿Quiénes deberían tenerlo como material de cabecera? Me imagino que la policía número uno, ¿quiénes más? Con eso también hemos renegado porque nosotros estamos diciendo que todas las instituciones pidan los ejemplares que quieran. Esto ha habido un tiraje de 1000 ejemplares. Oh, qué maravilla. Ya, pero entonces algunos están, como por ejemplo en la policía, solo un hito han ido a recoger y no, pues siempre se les ha dicho, al final nosotros vamos a llevar un montón, ¿no ve? van a llevar. Pero no es solo expertos, es realmente la ciudadanía en general para que vean los lugares vulnerables y puedan recomendarles a sus hijos, hijas, que no caminen por ahí o que se cuiden. Entonces, porque en la parte conceptual la hemos tratado de hacer muy fácil, a pesar de que es compleja. Para que sea accesible a todo público, ¿no es Sí, cierto? es bastante compleja, pero le hemos hecho, como se dice, en lenguaje fácil. Qué bueno. Entonces, cuando vamos a dar algunas charlas, recomendamos a todos que todos deberían leer, porque además es en nuestra ciudad. Colegios, universidades, de la misma manera. Sí, es decir, como decía Eli, nosotros hemos tratado de que la traducción teórica, abstracta, puede ser traducida para cualquier persona, ¿no? Y que pueda llegar a profundizar sus conocimientos o ponerse en alerta con este libro y recalcar una vez más que, bueno, él mismo está con todo un bagaje conceptual, pero a todo fácil, nivel, sí, ¿no? sí, y que tiene recomendaciones, conclusiones, y que, bueno, un especialista como una persona que, digamos, no tiene De a estudios pie académicos, puede acceder al mismo, y leer el mismo comprender. y entender el mismo y comprender como tú dices. Y algo Allí, que quería aumentar, perdón, o sea, una de las propuestas es hacer una base de datos. Entonces ahora estamos detrás del rector para que realmente se implemente esto dentro de la universidad. Genial. Ojalá. Jimmy, mil gracias por haber estado Muchas en el programa. gracias. Un excelente trabajo, felicidades, de verdad. Me voy a quedar con dos. Ya, uno para mí y otro para poderlo No, por supuesto, obsequiar. claro que sí. Eli, querida, mil gracias, mi compañera de Sí, maestría, sí. ¿no es cierto? Y te agradezco y gracias por seguir trabajando. Esta es tu tesis del doctorado, mi vida. Sí. Así que, ¿qué más buscas? Gracias. Gracias a ti, Berito, por esta invitación. Muchas gracias y esperamos que se difunda todo lo que hemos hablado aquí. Espero que sí. Sí. Muchas gracias. Espero tenerte Gracias. en otras ocasiones Claro también. que sí, con mucho gusto. Importantísimo. Se llama Trata y Tráfico, un camino sin retorno. Ya volvemos.